Bienvenidos a un video más. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a estudiar la ecuación y los elementos de una parábola horizontal con centro en el origen y que se extiende hacia la izquierda con relación al eje de la Y. Si este video te es de utilidad, yo te invito a que me regales un like, que te suscribas, que compartas y que comentes. Comencemos. Para poder entender cuál es el procedimiento que debemos de seguir para resolver una parábola de este tipo, veamos el siguiente ejemplo. Determinar la ecuación de la parábola, la coordenada del foco, la ecuación de su directriz, la longitud del lado recto y elaborar la gráfica correspondiente. Se sabe que esta curva tiene su vértice en el origen del plano cartesiano, que el eje pasa coincidiendo con el eje de las X y que aparte también pasa por la coordenada menos 2,4. Bien, para poder entender con mayor facilidad cuál es el procedimiento que debemos de seguir, debemos de partir de conocer de manera general cómo se ubica esta curva en el plano cartesiano. Y para ello es de bastante utilidad elaborar un pequeño dibujo donde veamos las características geométricas de la curva. Por lo tanto, pasemos a elaborar un pequeño plano cartesiano. Tenemos entonces el eje vertical, el eje de la Y y el eje horizontal o el eje de las X. De acuerdo a los datos que se nos plantea en este problema, sabemos que el vértice de la curva coincide con el origen del plano cartesiano, es decir, con la coordenada 0,0. Por esta razón, el vértice se ubica aquí, que es la coordenada 0,0 y es el origen del plano cartesiano. Como dato adicional, sabemos que el eje de la parábola, el eje simétrico, coincide con el eje de las X, es decir, que el eje de la curva se encuentra encima de este eje horizontal. Ese es otro dato más que tenemos para darnos cuenta cómo se ubica esta curva. Por otro lado, sabemos que la curva pasa por la coordenada A menos 2,4. Por lo tanto, resulta muy necesario ubicar esta coordenada en el plano cartesiano. Y para ello, a esta coordenada le vamos a asignar la letra X al primer número y la letra Y al segundo número. Bien, localizamos entonces esta coordenada en el plano cartesiano. Como el primer número es negativo y corresponde a un movimiento horizontal sobre el eje de las X, lo que hacemos es ubicarnos en el origen del sistema de coordenadas. Y entonces vamos a recorrer o vamos a movernos hacia la izquierda 2 cuadros o 2 divisiones. Brinquemos entonces menos 1 y menos 2. Al llegar aquí, ahora como el segundo número de la coordenada es 4 y positivo, a partir de aquí vamos a movernos hacia arriba 4 divisiones. 1, 2, 3 y 4, ubicando entonces aquí la coordenada A menos 2,4. De esta manera entonces nos podemos dar cuenta que la curva inicia en el vértice, se extiende hacia arriba, pero pasa por la coordenada A. Esto entonces nos permite ver que la curva es una curva horizontal, dado que el eje de simetría es horizontal y que aparte se extiende la curva
hacia el lado izquierdo con relación al eje de la Y. Bien, entonces, en función a las características geométricas, se trata, como ya lo comenté, de una parábola horizontal que abre hacia la izquierda del eje de la Y. Por lo tanto, se debe de realizar lo siguiente. De acuerdo a que la curva abre hacia la izquierda, podemos usar la siguiente ecuación. Y cuadrada será igual a menos 4 que multiplica a px. En esta ecuación, la letra P representa el parámetro, mientras que la letra X y la letra Y representan una o varias coordenadas que generan la curva. En este caso, pues, vamos a tomar entonces esta ecuación y como conocemos un punto por donde pasa esta curva, podemos entonces tomar esta coordenada, menos 2,4, y utilizarla en esta ecuación. Para ello, vamos a sustituir la letra Y por el valor de 4 y la letra X la vamos a reemplazar por el valor de menos 2. Mientras que la letra P, que corresponde al parámetro, la vamos a mantener como literal. El objetivo de este reemplazamiento es poder encontrar el valor del parámetro. Recordemos que el parámetro es un dato sumamente importante porque a partir de él vamos a poder encontrar todos los demás elementos de la parábola. Bien, por lo tanto llevemos a cabo este reemplazamiento y entonces la ecuación nos va a quedar como y al cuadrado. En lugar de y, anotamos el número 4 elevado al cuadrado. Esto es igual a menos 4p. Escribimos menos 4p que multiplica a x. Pero en lugar de x, vamos a reemplazar la letra por menos 2. Como el valor es negativo, lo anotamos dentro de un paréntesis. Bien, vamos entonces ahora a realizar las operaciones indicadas. Del lado izquierdo, el número 4 queda elevado al cuadrado. Por lo tanto, 4 al cuadrado implica multiplicar 4 por 4, de donde vamos a obtener 16. Del lado derecho simplemente vamos a multiplicar menos 2 por menos 4. Aplicando entonces la regla de los signos tendremos menos por menos, resultado positivo. Y a continuación multiplicando 4 por 2 obtenemos 8p. Por lo tanto la igualdad nos queda como 16 es igual a 8p. El objetivo es encontrar el valor del parámetro y para ello tendremos que despejar el valor de la letra P. Por comodidad o por facilidad podemos invertir los elementos de la igualdad sin que esto afecte los signos de cada uno de ellos. Por lo tanto, cambiemos de lugar y entonces invirtiendo nos queda 8p igual a 16. Para poder obtener el valor del parámetro, que es la letra P, debemos de despejar dicha letra. Y para poder despejar esta letra, debemos de tomar el número 8 y pasar ese número al lado contrario, realizando la operación contraria. En este caso, el número 8 se encuentra multiplicando a la letra P, por lo que el número 8 pasará al lado contrario realizando la operación contraria. Si aquí multiplica, al lado contrario pasará dividiendo. Recordemos que la operación contraria a la multiplicación es la división. Esto significa que el número 8
al moverlo al lado contrario, deberá de quedar por debajo del número 16, realizando entonces la división. En este caso el parámetro nos queda como 16 sobre 8. Dividiendo entonces 16 entre 8, obtenemos como resultado 2. Entonces el parámetro tiene un valor igual a 2. Recordemos que el parámetro es la distancia que existe desde el vértice hasta el foco. Bien, con este dato continuemos analizando nuestra curva. Anotamos entonces el valor del parámetro que obtuvimos en el paso anterior y que tiene un valor igual a 2. Con este dato vamos ahora a encontrar el vértice. El vértice, pues sabemos que se encuentra coincidiendo con el origen del plano cartesiano y por lo tanto el vértice asume la coordenada 0,0. Bien, veamos entonces dónde se ubica el foco. Para poder obtener el foco, vamos a utilizar la siguiente fórmula. El foco será igual a menos el parámetro, 0. Entonces, para encontrar el foco, simplemente vamos a sustituir el valor del parámetro, que como sabemos tiene un valor igual a 2. Enseguida vamos a anotar la coma y el siguiente número siempre será 0. Bien, realizando entonces el reemplazamiento, tendremos que el foco será igual a menos P, es decir, menos 2, que es el valor de P, 0. Por lo tanto, aquí, multiplicando el signo positivo del número 2 por el negativo de la fórmula, tenemos que el foco queda ubicado en la coordenada menos 2,0. Pues bien, una vez que ya ubicamos el foco, esto nos va a servir para posteriormente localizarlo en el plano cartesiano. Enseguida vamos a calcular la ecuación de la directriz. Para obtener la ecuación de esta línea, utilizamos la siguiente fórmula. X será igual a P, es decir, X es igual al parámetro. Por lo que vamos a tomar el valor del parámetro, que es de 2, y lo vamos a reemplazar aquí en esta ecuación. Por lo tanto, la ecuación de la directriz nos va a quedar como X igual a 2. Bien, una vez que ya conocemos este otro elemento más, pues ahora vamos a obtener la longitud del lado recto. Para poder obtener el valor del lado recto, podemos utilizar la fórmula donde el lado recto será igual a 4 veces P, es decir, 4 veces el valor del parámetro. Fórmula la cual nos queda de la siguiente manera. Lado recto será igual a 4 veces el parámetro. Recordemos que el parámetro tiene un valor de 2. Por lo tanto, 4 veces 2, esto nos da como resultado 8. Por lo tanto, el lado recto va a tener un valor de 8. Recordemos que el lado recto es la línea que pasa precisamente por el foco y que es una línea perpendicular al eje de la parábola. Bien, por lo tanto ya podemos tener una idea general de esta curva. Veamos. Localicemos primero el vértice con la coordenada 0,0. Por lo tanto, localizamos aquí la coordenada 0,0. Localizamos ahí el vértice. Enseguida vamos a localizar ahora el foco. Coordenada menos 2,0. Recordemos que el primer número corresponde a un recorrido sobre el eje horizontal, el eje de las X, y el segundo número un recorrido vertical sobre el eje de la Y.
En este caso, a partir del origen del plano cartesiano, nos vamos a recorrer dos cuadros a la izquierda, -1 y -2. Como el segundo valor es 0, esto representa que verticalmente no nos vamos a mover ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que el foco va a quedar sobre el eje de las X. Bien, pues en ese punto localizamos entonces el foco. Una vez que tenemos ya el foco, sabemos que el eje se encuentra coincidiendo con el eje de las X. Por lo tanto, la línea que aparece en color verde pues representa la ubicación del eje de simetría o el eje de la parábola. Bien, enseguida pues vamos a localizar la directriz. Bueno, antes de ello, recordemos que el parámetro es la distancia que hay del vértice al foco. Esta distancia entre el foco y el vértice o el vértice y el foco la conocemos con el nombre de parámetro. También el parámetro es la distancia que hay entre el vértice de la curva y la directriz, la cual pues está representada mediante esta línea azul. Por lo tanto, el parámetro también de aquí a aquí tiene un valor, como ya sabemos, un valor de 2. Bien, ahora sí localicemos la directriz. En este caso, la directriz nos dice que x es igual a 2. Por lo tanto, vamos a buscar sobre el eje de las X el valor positivo de 2. Por lo que a partir del origen del plano cartesiano, nos vamos a desplazar hacia la derecha 2 divisiones, -1 y -2, quedando ubicado aquí el punto por donde pasa la directriz. Como sabemos, la directriz es una línea vertical paralela al eje de las Y. Si este es el eje de la Y es vertical, por la división número 2 pasará entonces la directriz, la cual pues la tenemos aquí en color azul. Bien, podemos entonces ahora ubicar el lado recto. Recordemos que el lado recto es una línea también, igual que la directriz, una línea vertical, también paralela al eje de la Y, pero pasando por el foco. En este caso, la directriz tiene un valor igual a 8. Recordemos que ese valor de 8 se parte en 2. Del eje de simetría hacia arriba, vamos a medir la mitad del lado recto, es decir, 4. 1, 2, 3 y 4. De esta manera podemos encontrar otra coordenada más por donde pasa la curva. La otra mitad del lado recto la vamos a contar a partir del foco hacia abajo, en este caso otras 4 divisiones. 1, 2, 3 y 4, localizando entonces una tercera coordenada más. Con esto y con mucho cuidado podremos nosotros darle la forma a la curva sabiendo que debe de pasar por esta coordenada, debe de pasar por el vértice y también debe de pasar por esta otra tercera coordenada. Y de esta manera vamos a obtener ya la ubicación muy aproximada de la parábola. Bien, si se quiere tener más exactitud, si queremos definir con mayor precisión por dónde pasa la curva, ya es opcional que evaluemos la ecuación de la parábola. Bien, veamos cómo evaluar entonces para obtener mayor precisión, porque vamos a obtener más coordenadas que nos van a permitir definir exactamente por dónde pasa la curva. Veamos entonces a continuación la evaluación.
Bien, antes que nada la evaluación, quiero hacer hincapié que es opcional. Esto significa que si tú quieres llevar a cabo la evaluación, lo puedes hacer. Si no quieres tener esa exactitud y solamente tener la idea por dónde queda la curva, pues no lleves a cabo la evaluación. En este video vamos a efectuar la evaluación para que tengas la idea o conozcas cómo se lleva a cabo este trabajo. Bien, evaluamos entonces y tabulemos. Para ello vamos a tomar la ecuación y cuadrada igual a 4px. Vamos a tomar entonces el valor del parámetro. Recordemos que el parámetro tiene el valor de 2. Por lo tanto, reemplazando p por su valor, nos va a quedar esta ecuación como y cuadrada igual a menos 8x. Ya que al multiplicar 4 por menos 2, vamos a obtener menos 8x. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a quitarle el cuadrado a la litera y. Para poder eliminar este cuadrado, simplemente vamos a obtener raíz cuadrada tanto a la letra y como al término menos 8x. Recordemos que cuando le obtenemos la raíz cuadrada a y al cuadrado, el resultado simplemente es la pura letra. Es decir, simplemente nos va a quedar y. Eso significa que al extraer raíz cuadrada a y al cuadrado, simplemente desaparece el exponente y queda la pura letra. Del otro lado de la igualdad, anotamos raíz de menos 8x. Recordemos que todas las raíces tienen un signo más y un signo menos. Signos que anotamos por fuera del símbolo de la raíz. Pues bien, con esta fórmula vamos entonces a evaluar. Se le asignarán valores a x desde 0 hasta menos 2. Bien, es importante saber en qué valor vamos a comenzar la evaluación y en qué valor vamos a terminar. Pues bien, la recomendación es comenzar sobre el eje de las x, comenzar en el valor de x del vértice y terminar en el valor de x del foco. Recordemos que el vértice sobre el eje de las x tiene el valor de 0 y el foco, la coordenada del foco sobre el eje de las x es menos 2. Por lo tanto, vamos a evaluar desde 0 hasta menos 2. Esto significa que en esta fórmula, primero vamos a reemplazar la x por el valor de 0 y vamos a obtener como resultado un valor para y. Enseguida vamos a llevar una segunda evaluación cambiando la letra x por el valor de menos 1, ya que vamos desde 0 hasta menos 2. Cuando a x le damos el valor de menos 1, vamos a obtener un valor para y. Vamos a terminar la evaluación cuando a x se le dé el valor de menos 2 y cuando se le dé el valor de menos 2 vamos a obtener un valor para y. Bien, veamos entonces cómo efectuar esta evaluación. Comenzamos con el valor de x igual a 0. Cuando x es igual a 0, vamos a tomar la ecuación y en lugar de x vamos a anotar el número 0. Por lo tanto, esto nos queda como menos 8 por 0. Al multiplicar menos 8 por 0, obtenemos como resultado 0. Y raíz de 0 es igual a 0. En este procedimiento podemos ver que si x toma el valor de 0, y toma el valor también de 0. Bien, pasamos entonces a la siguiente evaluación, que es cuando x toma el valor de menos
1. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar nuevamente esta fórmula y en lugar de la x, ahora vamos a colocar el valor de menos 1. De esta manera, la fórmula nos queda como y es igual a más menos 8 por x, pero en lugar de x anotamos el número menos 1. Por lo tanto, multiplicando menos 8 por menos 1, vamos a obtener como resultado raíz cuadrada de 8 positivo, ya que menos por menos más, y 8 por 1, 8. Pues bien, con la calculadora obtenemos la raíz de 8 y esto nos da como resultado más menos 2.82. Bien, terminemos la evaluación y ahora vamos a tomar el último valor, que es cuando x toma el valor de menos 2. Bien, nuevamente vamos a utilizar esta fórmula y en lugar de la x vamos a anotar el valor que toma, que es de menos 2. Por lo tanto, nos va a quedar menos 8 por menos 2. Esto nos va a dar como resultado y es igual a más menos raíz de 16. Ya que menos por menos nos da más y 8 por 2 nos da 16. Con la calculadora obtenemos la raíz de 16, lo cual nos da más menos 4. Bien, una vez que tenemos pues ya la evaluación con 0, con menos 1 y con menos 2, pasamos entonces a elaborar una pequeña tabla llamada tabulación. Y la tabulación consiste en una tabla que tiene una columna para los valores en X y una segunda columna para los valores en Y. Entonces vamos a tomar para la primera columna los valores desde 0 hasta menos 2, que fueron con los valores que fuimos evaluando. Por lo tanto, anotamos primero 0, enseguida menos 1 y terminamos en menos 2. Al momento de ir evaluando con estos datos, fuimos obteniendo un valor en y. Cuando x vale 0, y tomó el valor de 0. Por lo tanto, si x es igual a 0, y es igual a 0. En la siguiente evaluación, cuando x tiene el valor de menos 1, vimos que y toma el valor de más menos 2.82. Y finalmente, cuando x toma el valor de menos 2, obtuvimos que y toma el valor de más menos 4. Pues bien, con esta tablita, con esta tabulación, enseguida vamos a realizar la gráfica de la curva. Bien, anotamos entonces la ecuación de la curva. Y cuadrada es igual a menos 8x. Anotamos la fórmula con la que evaluamos y anotamos la tabulación que obtuvimos en el paso anterior. Bien, con esto pasamos al plano cartesiano y vamos a ir localizando cada uno de estas coordenadas. Bien, la primera coordenada es 0,0, 0 para x, 0 para y. Por lo tanto, la primera coordenada queda ubicada en el plano cartesiano. Bien, a continuación pues vamos a localizar la coordenada menos 1 para x, y como aquí tenemos dos signos más y menos, primero tomamos este valor con el signo positivo, por lo que localizamos la coordenada menos 1, más 2.82. Por lo que a partir del origen, como el primer número es menos 1, nos vamos a desplazar un cuadro hacia la izquierda, y ahora, como el segundo número es positivo y tiene un valor de 2.8, nos vamos a mover hacia arriba, 2.8, localizando por aquí una coordenada por donde también pasa la curva. A continuación, pues vamos ahora a utilizar nuevamente el valor de x, que es menos 1, pero ahora en y vamos a utilizar ahora este mismo valor, pero negativo.
por lo que la coordenada nos queda como menos 1, menos 2.8. Nuevamente, a partir del origen, como el primer número es menos 1, nos vamos a desplazar hacia la izquierda un cuadro. Aquí está menos 1. Como el segundo número ahora es negativo y tiene el valor de 2.8, pues nos vamos a recorrer hacia abajo 1, 2 y 0.8, casi llegando al menos 3. Localizando acá, entonces, otra coordenada más. Bien, como te puedes dar cuenta, pues ya tenemos varias coordenadas. 1, 2, la del vértice 3, esta coordenada que acabamos de encontrar 4 y esta otra. Entonces ya podemos tener una mayor precisión que nos puede permitir saber por dónde debe de pasar esta curva con mayor precisión. Bien, pasemos a ubicar las siguientes coordenadas. Primero vamos a utilizar el valor positivo junto con el valor negativo de x, por lo que esta coordenada nos queda como menos 2, 4 positivo. A partir del origen nos vamos a mover 2 divisiones hacia la izquierda, aquí, y como el segundo número es ahora 4 positivo, vamos a recorrer 4 divisiones hacia arriba, 1, 2, 3 y 4. Y aquí vamos a localizar una coordenada más que, bueno, ya la teníamos cuando localizamos el lado recto. Bien, enseguida volvemos a tomar nuevamente el valor de menos 2 para x, y ahora en este número ahora vamos a tomar el negativo, por la que la coordenada será menos 2, menos 4. A partir del origen nos vamos a desplazar menos 2 negativo para x, y ahora nos vamos a mover 4 negativo para y. 1, 2, 3 y 4. Localizando entonces aquí otra coordenada más. De esta manera, al tener varias coordenadas, pues ya como lo habíamos visto hace un momento, podemos tener con más exactitud la ubicación de la curva. Pues bien, hasta aquí finaliza el video. Te espero en el próximo video. Gracias por tu atención. Bye.